Esta es la manera de construir, además de comunicación popular, redes. Contame, Agus. Bueno, estamos con Julia acá al teléfono. Ella es docente de Mendoza, Julia Piglionico, y la contactamos particularmente porque vimos en redes sociales que ayer a la noche hubo detenciones, estuvieron pasando algunas cosas, pero no lo quiero contar yo, quiero que lo cuente ella. Hola Julia, ¿cómo estás? Hola, Agus, hola chicos, gracias por interesarse en esto. Todo bien. Bueno, mira, la verdad que lo que pasó fue gravísimo realmente porque fue una movilización convocada por las asambleas por el agua de Mendoza contra el proyecto de San Jorge. Ustedes saben que en Mendoza hay mucha tradición de defensa del agua y venía haciendo una marcha totalmente pacífica como siempre, ¿no? Sí. Hasta que al finalizar el recorrido llegando a la legislatura empezó la policía a provocar, a empujar, a golpear y ocurrieron incidentes que consideramos que son muy graves, entre dos detenciones ilegales de dos compañeros. Una de ellas Lisa Rule, detenida ahora en la comisaría séptima, y Martín Iglesias en el pueblo judicial, detenciones ilegales sin ningún tipo de acusación de ninguna clase, además perpetradas por un comisario vestido de civil, ¿no? Muy violentamente tomó... ¿Cómo? Gravísimo. Sí, gravísimo. El comisario vestido de civil, ningún policía de hecho tenía identificación. Esto que te estoy contando está todo filmado, está todo en los videos. Claro. El propio comisario la prende muy violentamente a la compañera Lisa, y la arrastran a ella y al compañero hasta la legislatura, o sea, incluso usando el edificio público de la legislatura como un espacio de detención, ¿no? Algo también totalmente ilegal. Además, estamos denunciando un caso de violencia de género porque había policías mujeres y a ella la detiene el propio comisario, y como te decía, tan vestido de civil, por lo que estamos hablando de una situación muy grave. Por eso inmediatamente nos acercamos a exigir explicaciones a la legislatura, explicaciones que nos fueron dadas, por supuesto, y inmediatamente nos concentramos en una plaza, la Plaza Independencia, que está enfrente, nos movilizamos todos hacia ahí, intentaron evitar que llegáramos a ese espacio público, y en la propia Plaza Independencia, sobre la plaza, viendo aparte niños alrededor, gente adulta, empezaron a reprimir con gas pimienta, con golpes, con empujones, agravando una situación que ya venía siendo muy irregular. Tremendo, Julia, lo que contás. ¿Y saben cómo están los detenidos, las detenidas? ¿Tienen alguna información sobre ellos? ¿Les dijeron algo? Sí, como te decía anoche, bueno, Lisa pasó la noche en la comisaría séptima y Martín en el polo judicial. Ellos afortunadamente pasaron bien la noche. Esta mañana logramos constatar que Lisa recibió su medicación y comía, pero no dejaron entrar a la madre esta mañana a verla, por ejemplo. Y entonces, sí, los abogados ya han hecho la presentación formal de las denuncias, no están las imputaciones a los compañeros. Entonces, bueno, ahora nos estamos dirigiendo en este momento a la legislatura de la provincia, donde se va a realizar una conferencia de prensa convocada por los familiares y los abogados, que nos van a informar cómo es el estado de situación, porque no hay causa, digamos, todavía. Claro, y esto sucede a horas también de un proceso electoral, ¿no? Sí, como decís, el domingo, bueno, hay elecciones en la provincia, y es muy grave porque Lisa es una referente de la lucha cultural y de hijos, una agrupación mendocina de hijos recuperados, de hijos detenidos desaparecidos y recuperados. Claro. Y bueno, es muy grave lo que ha pasado, porque aparte, bueno, las denuncias, los informes oficiales del Ministerio de Justicia han sido, acusar a los propios asambleístas por el agua, claro, a los referentes de derechos humanos, obviamente, ¿no? Acusándolos a las víctimas de lo sucedido, y mintiendo abiertamente, ¿no?
como hacen siempre. Bien, ¿y cómo ustedes, recordemos que la movilización se estaba haciendo de manera pacífica, y cómo se enteraron de esto que quieren hacer otra vez con la megaminería en la provincia? ¿Fue publicado? ¿Les llegó información? No, mira, este proyecto es un proyecto que tiene larga data en Mendoza. La primera vez que lo presentaron fue en el 2009, fue rechazado masivamente y lo tuvieron que cajonearlo, votarlo en contra en la legislatura, y ahora nuevamente han empezado las propuestas, las negociaciones, ya se ha instalado la oficina legal de la empresa en Uspallata, que es la zona donde quieren instalar el proyecto, y próximamente, antes de fin de año, anuncian los propios referentes de las asambleas que está la intención de meter el proyecto, porque bueno, gracias a la 7722, que es nuestra ley guardiana del agua, es una obligación de este tipo de proyectos de pasar por la legislatura, ¿no? Y de pasar los informes de impacto ambiental. Entonces todas esas cosas tienen que están prontas a ser presentadas, por eso la movilización, para que sepan. Es un proyecto que pretende instalarse en la cabecera del río Mendoza, que es un río muy importante para la provincia, de tomar agua a 1,5 millones de personas, porque es la cabecera de uno de los ríos de la Cuenca Norte, uno de los ríos más importantes, que además riega 200.000 hectáreas cultivables. O sea, estamos hablando de que tiene mucha importancia y relevancia en la provincia. Por eso el rechazo que hay con este proyecto, que es un proyecto de megaminería metalífera de cobre y oro. Buen día, Julia. Mi nombre es Walter. Acompaño a Agustina. Hola. Cuando nos trajo esta propuesta, bueno, desde donde me paro, creo que el objetivo es la visibilidad. Te estamos hablando desde Buenos Aires. Primer objetivo, la visibilidad, está logrado. Ahora la preocupación es por la situación de los compañeros y compañeras que han sido detenidos, porque esto va a ser una práctica constante, porque los movimientos sociales, los movimientos de conciencia no van a parar, porque en definitiva lo que están defendiendo, y cuando pasa la gente comúnmente con sus problemas por otro lado, hay gente luchando para todos y todas. Me parece que eso es en definitiva por donde tenemos que ir. Uno, que la verdad, yo me entero hoy porque Agustina nos trae este problema, esta noticia, que ustedes tienen un problema de agua. Y esa es la importancia de construir esta red, que nosotros tomemos, que no quede solo en esta nota, Julia, que empecemos a contar más cuestiones, no solamente de cómo el aprovechamiento del uso indiscriminado del agua para estos proyectos de megaminería, sino el daño que también le produce a la tierra, ¿no? Así que eso te invitamos a quienes tengan que hablar o que quieran tomarse un plan de ir comunicando, que lo hagamos. Ahora bien, la consulta es, la gente, el común de la gente, ¿qué percepción tiene de este tema? Mira, como les decía, es un proyecto con el que han intentado anteriormente hacerlo pasar y no han podido, porque efectivamente no hay licencia social en Mendoza. Bien. Para avanzar con estos proyectos. Buen punto. Mendoza tiene una... ¿Cómo? No, muy buen punto, listo. Claro, tiene una gran tradición de defensa del agua, fundamentalmente, pero también del trabajo de miles de familias que viven de la agricultura, de la ganadería, del turismo, que se verían perjudicados obviamente por este tipo de negociados que benefician a muy pocos, digamos. Son proyectos con los que intentan avanzar los gobiernos, no solo el de Cornejo, digamos. Sabemos que muchas provincias en el país acompañaron el proyecto de régimen de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI, porque que está directamente apuntado a este tipo de proyectos, porque es un modelo de país que comparten, digamos, ¿no? Sin grieta. Nosotros decimos que hay consenso para el extractivismo, claro, entre todos los partidos tradicionales que gobiernan, para avanzar con este tipo de proyectos, y realmente no hay licencia social. Por eso intentan hacerlo con el autoritarismo y con la represión con la que han arremetido anoche en Mendoza, por ejemplo, pero también en Chubut, donde en una movilización de defensa del agua también detuvieron a un compañero, Alejandro, bueno, también se exigió la liberación por él. Julia, antes que se me vaya la pregunta, para uno que común de los mortales que abre la canilla y tiene agua, porque se supone que la sacamos del río, ¿cómo es el recurso natural del agua en la provincia de Mendoza?
Mira, es una provincia que ahora tiene escasez hídrica, es una provincia que está atravesando un momento complicado, no solo por el cambio climático, sino por otras variantes. Sí. Es geográficamente una provincia de estrés hídrico, y por ese mismo motivo, ancestralmente, digamos, las comunidades originarias de Mendoza, en adelante desarrollaron un sistema de impermeabilización del agua escasa que hay para poder regar, hacer crecer la comida, básicamente, para garantizar el suministro humano. Y de hecho, por eso Mendoza tiene una de las leyes del agua más de avanzada, por decirlo de alguna manera. Mira. Es de 1884, es una ley muy importante que privilegia y pone en primer lugar el consumo humano del agua. Por supuesto. Porque no sobra, digamos. Totalmente. Entonces, con este tipo de proyectos se vería en riesgo el consumo humano, la producción local, y además aclarar otra cosa sobre el agua. Como ustedes saben, durante el gobierno de Alberto Fernández, Guado de Pedro firmó convenios con Mekorot, la empresa estatal israelí, ¿no?, responsable del APERGE y del agua al pueblo palestino. Es una empresa con la que se firmó un convenio en Argentina para que administre y maneje el agua en varias provincias de nuestro país. Entonces estamos hablando de una situación crítica en la que estamos. Está bien. Es muy complejo el círculo que planteas, porque la sociedad o el pueblo también vota estas expresiones, que en definitiva terminan acordando por una cuestión económica, porque no hay una discusión general en este país de los recursos, entonces venden estos recursos naturales, y las empresas seguramente debe haber algún otro sistema de extracción que no sea tan invasivo o tan nefasto para el medio ambiente, pero claro, este es el más barato de todo porque es un recurso natural. ¿Cómo lo discuten, cómo lo debaten ustedes a la alternativa? Directamente no a la megaminería y sobrevivimos con la... Mira, el problema que tiene la megaminería no solo es la contaminación y el saqueo, ¿no?, que en realidad no queda nada en la provincia, Sí. sino que además destruye miles de puestos laborales mucho más sustentables, como el turismo, la ganadería, la agricultura, como te decía recién. Pero de todas formas, nuestra posición, bueno, yo soy docente, pero además soy militante de la 9 de abril, de Alerta Roja, y lo que nosotros proponemos es una verdadera reforma soberana, es decir, que el pueblo trabajador, que las comunidades originarias, en consulta con los especialistas, ¿no?, del CONICET y de los demás organismos de ciencia y técnica, controlen y tengan en sus manos la decisión sobre cómo producirlos, cómo extraer bienes comunes naturales, cómo usarlos, para qué, porque aparte esa es una discusión muy importante, porque este proyecto, entre otras cosas, extraería oro, un mineral que tiene un uso social totalmente irrelevante para la sociedad en general. O sea, en un 80% se usa para lingotes que quedan encerrados en bancos o para joyas que no tiene absolutamente nada que ver con las necesidades sociales. Entonces nuestra propuesta es, una verdadera reforma soberana, que los bienes comunes naturales estén en manos del pueblo trabajador, en consulta con las comunidades originarias, con los científicos, para que estén primero los intereses y las necesidades de las mayorías, y además la sustentabilidad, ¿no? Sí. Bueno, Julia, súper completo todo lo que nos contaste, nos propusiste, nos contaste también una propuesta que está bueno también. Te agradecemos por el tiempo, vamos a seguir de cerca el tema y cualquier cosa quedamos en comunicación. Bueno, muchísimas gracias por comunicarse y exigir la inmediata liberación de Lisa, Martín y Alejandro, ¿no? Bueno, Dale, te rogamos nos mantenga en contacto, nos mantengas informado, y tienen un canal de difusión acá también en esta Buenos Aires tan portuaria y ombliguista, ¿viste? ¿Qué va a ser? No, muchísimas gracias por hacerse eco y comunicarse, ese es el camino. Dale. Julia Piglionico, acá desde Mendoza, docente. Bueno, muy hizo completo. Como muy general todo. Bueno, pero se lo pedimos, pues es la primera vez que... Sí, la verdad, gracias, porque
Yo no sabía que hay problema de agua en Mendoza. Si no nos enteramos, ¿a dónde apunto? Sí, sí, o sea, a veces uno está como muy enfocado en el territorio en su alrededor, digamos, y no sale o cuesta mirar hacia las provincias. A las provincias y acá en el sur de la ciudad autónoma la gente tiene problema también con la cloaca. Y hay un punto, por eso te pregunto, y lo dejamos picando para que armemos un debate en otra oportunidad, que en realidad la necesidad está, pero la forma de la elección y el modelo de la elección te pone como el fenómeno del trabajo, la extracción, todas esas cosas, pero en definitiva a nosotros no nos queda nada. Claro. Entonces esa es la conciencia que tenemos que tener.